Ya estamos de vuelta y qué alegría el poder adorar y alabar a Dios juntos. Pero para que esto sea posible y seguro, necesitamos seguir estas normas de protocolo, control, previsión y bioseguridad, porque el COVID aún está con nosotros. Recuerda, es tu responsabilidad evitar los contagios. Al ingresar, evita el aglomeramiento, los saludos de contacto, conversaciones grupales en la entrada, pasillos, salones o alrededores de las instalaciones del templo. El uso de la mascarilla o tapaboca es obligatorio y debe cubrir nariz y boca todo el tiempo. Chequea tu temperatura antes de salir al templo. Al ingresar se te tomará la temperatura y la misma no deberá pasar de 37 grados centígrados. Si es superior a esta, no se te permitirá la entrada al templo. En la entrada del templo deberás usar una bandeja de desinfección para la suela de los zapatos y su respectiva alfombra de secado. El gel antiséptico o solución alcoholada será de obligatoria aplicación para cada asistente. Asimismo, deberá usarse algún tipo de alcohol en aerosol. Respetando estas normas y siguiendo las recomendaciones, disfrutaremos de una experiencia espiritual inolvidable junto a nuestros hermanos. Ya estamos de vuelta, pero recuerda, es tu responsabilidad evitar más contagios. Agradecidos con Dios una vez más por todas las oportunidades que nos da de encontrarnos, sobre todo en este espacio Sábados de Esperanza. De la misma manera, estamos contentos de poder seguir contando con las herramientas tecnológicas como lo es YouTube, en el canal de comunicaciones Tuboc y de ahora en adelante el circuito de emisoras Hub Radio Venezuela. Así es, cambiamos de figura pero no de contenido. Seguiremos transmitiendo palabras de esperanza. Circuito de emisoras Hub Radio Venezuela. Cada una de estas cosas nos impulsan a seguir trabajando, a seguir mejorando y a seguir guiando a las personas en ese escuchar de la palabra de Dios. Comencemos hoy con una oración para poder tener efectivamente la presencia de Dios con nosotros. Querido Dios, te damos infinitas gracias por las bendiciones que nos das todos los días. Gracias porque nos das oportunidades para trabajar y también para adorarte. Quédate con cada uno de nosotros, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Oré a Dios y confesé diciendo: Señor, que guardas pactos de bondad, hemos pecado y obrado impíamente, como rebeldes apartándonos al mal. A tus profetas no obedecimos, aunque hablaron para cada cual. La confusión de nuestros padres hoy es nuestra, aunque seguro tú nos puedes perdonar. Nos rebelamos contra ti, todo Israel se ha apartado, y lejos de tu ley la maldición vendrá. Tus advertencias has cumplido y tu justicia ha venido. Dios, necesitamos tu favor. Dios, necesitamos tu amor. Ahora, Dios, que con poder sacaste de esclavitud al pueblo de Israel, y con poder ganaste el nombre que hoy tienes. Hemos pecado, pero escúchame, Señor, conforme a tu amor y tu justicia, aparta de nosotros tu furor. Escucha la oración de ruego
Es increíble cómo muchas personas están dispuestas a pagar por un espacio para descansar. Esta semana estuvimos estudiando la lección titulada El costo del descanso. Repasemos a continuación. Este video es patrocinado por Yadpa, donde cada libro es un mundo nuevo. Escuela Sabática Like presenta la serie Descanso en Cristo. Lección 4. El costo del descanso. La gente está dispuesta a invertir parte de sus ganancias en la obtención del descanso. Podemos pensar en algunas cosas por las que la gente paga a cambio de un poco de paz y tranquilidad. Los que más tienen gastan en vacaciones, spas y hasta sillas relajantes. Otros compran unos auriculares antirruido y una buena hamaca. Así es, lo cierto es que en esta sociedad 24/7 el descanso se ha convertido en algo tan apetecido que ya es un negocio muy rentable. En las grandes ciudades hay habitaciones sin internet que se pueden alquilar por hora. Las reglas son estrictas, nada de ruidos y nada de visitas. La gente está dispuesta a pagar para poder sentarse tranquila, simplemente pensar o echar una siesta. En los aeropuertos hay cápsulas para dormir que también se pueden alquilar. Incluso no es de extrañar llegar a la oficina después de almuerzo y encontrar a un compañero en su silla de trabajo con una almohada de cuello, capucha, máscara de dormir y tapones en los oídos. Falta que meta los pies en agüita caliente o que le pida al jefe que le dé un masajito en la espalda. Bueno, ahí sí lo mandan a descansar, pero a la casa y por tiempo indefinido. Lo cierto es que así como el descanso físico tiene un costo, el verdadero descanso, ese que se obtiene a través de Cristo, también tiene un precio. Y no es que lo podamos pagar en efectivo o con tarjeta, es algo que a veces nos cuesta muchísimo más. El costo del verdadero descanso es el arrepentimiento y la confesión de nuestras faltas. El rey David aparentemente lo tenía todo para obtener el descanso que cualquier ser humano desearía: un gran palacio, riquezas, comodidades, sirvientes y mucho tiempo disponible. Sin embargo, cuando pecó, nada de eso fue suficiente para que pudiera dormir tranquilo. Por eso la pregunta de esta semana es: ¿qué nos enseña la experiencia del rey David en cuanto al verdadero descanso? En primer lugar, que el pecado agobia. El pecado es como un tiquete al lugar de tus sueños, pero al llegar descubres que es el lugar de tus pesadillas. Eso justamente le pasó al rey David. ¿Lo recuerdan? Sí, vio una mujer hermosa bañándose en el patio de su casa y creyó que en sus brazos iba a encontrar un soñado descanso. Pero su sueño se convirtió en pesadilla. Recordemos la historia. En una cálida tarde primaveral, el rey David paseaba por la terraza de su palacio. Debía haber estado con su ejército al otro lado del Jordán, pues Israel estaba en guerra. Y créanme, le habría ido mucho mejor enfrentando a los amonitas que enfrentando la tentación que de repente apareció frente a sus ojos. Betsabé. No le importó que fuera la esposa de Urías, uno de sus más leales oficiales, que sí estaba donde debía estar, en la batalla. Sus impulsos pecaminosos se apoderaron de él y pensó: Urías está en la guerra. Traigo a su esposa al palacio, duermo con ella y él no se enterará. Fácil. Tal como lo pensó, lo ejecutó, pero algo salió mal. Betsabé quedó embarazada y como los hijos no se hacen a distancia, no podía ser hijo de Urías. Ya sé. Mandaré a llamar a Urías, le daré permiso para que pase la noche con su esposa y así creerá que el hijo es suyo. Fácil. Tal como lo pensó, lo ejecutó, pero otra vez algo salió mal. Urías era tan leal que no le pareció justo dormir con su esposa mientras el ejército israelita estaba en la batalla. No me queda de otra. Le enviaré una carta a Joab con el mismo Urías, que lo pongan al frente de la batalla y que lo dejen solo para que sea herido y muera. Fácil.
Tal como lo pensó, lo ejecutó, y ese fue el final de la vida del gran Urías, pero también fue el final de la paz del rey David. En el Salmo 32, David escribió: Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Lo notan? David estaba agobiado, y no era por miedo a que lo metieran preso por su crimen o a que alguien tomara represalias. Él era un rey con poder absoluto, ninguna persona lo tocaría. Estaba agobiado por una sencilla razón: el pecado agobia. El pecado puede que parezca fácil, pero la culpa es compleja, muy compleja, y vivir lejos de Dios lo es mucho más. Es comprar un tiquete con la imagen de un sueño, pero con destino a una pesadilla. En segundo lugar, que la confesión libera. El pecado de David tuvo consecuencias visibles, pero antes del gran torbellino que se levantaría, sufrió las consecuencias invisibles. Un huracán interior que solo Dios y él conocían, hasta que llegó el profeta Natán y le contó una historia. En cierta ciudad había dos hombres, uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas. El pobre solo tenía una ovejita. La había comprado, criado y cuidado como si fuera su propia hija. Tanto quería ese hombre a la ovejita que hasta le daba de comer de su mismo plato y la dejaba recostarse y dormir en su pecho. Un día llegó un visitante a la casa del rico y el rico lo invitó a comer. Pero como no quería matar ninguna de sus ovejas ni de sus vacas, le quitó al pobre su ovejita y la mató para darle de comer a su visitante. David enfureció con la historia y dictó su sentencia. ¡Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte! Pero pasó rápidamente del enojo al silencio al oír las siguientes palabras de Natán. Tú eres aquel hombre. Entonces algo hizo clic en la mente de David. Sí, había pecado contra Betsabé, había acabado con Urías, deshonrado a su familia, a su pueblo, pero su principal afrenta fue contra Dios. Pequé contra Jehová. El corazón de David estaba destrozado, y es en ese punto donde debemos escoger una de dos opciones. O seguimos cargando esa mochila pesada llamada culpa, o nos liberamos de ella pagando el precio del descanso, la confesión. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Puede que las consecuencias visibles no desaparezcan tan fácilmente, pero la confesión nos libera de ese huracán interior que nos roba el sueño, aunque durmamos en un palacio real. Y en tercer lugar, que el perdón restaura. Así como la consecuencia del pecado es ese huracán interior que nos roba el descanso, la consecuencia de una confesión sincera es esa paz interior que restaura. El Salmo 51 también fue escrito después del arrepentimiento de David y es un modelo de cómo orar a Dios por restauración luego de sufrir las consecuencias del pecado. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es cierto que las consecuencias visibles no van a desaparecer como por arte de magia, pero será mucho mejor enfrentar esas consecuencias con un corazón restaurado y de la mano de un Dios que nos ama tanto, que dio la vida de su Hijo en la cruz para que tú y yo pudiéramos acceder al perdón. ¿Qué les parece más valioso? ¿Un jarrón nuevo o uno roto que ha sido restaurado? Creo que uno nuevo es mucho más valioso. Aunque restaurado, tiene un valor adicional. Correcto.
En Japón existe un arte tradicional llamado kintsugi, que se especializa en recrear cerámica rota. Se utiliza un metal precioso como el oro líquido o la plata para pegar las piezas rotas y convertirlas en algo de gran belleza y valor. Cada vez que Dios perdona nuestras transgresiones y nos vuelve a crear, algo cambia. El precioso perdón de Dios une nuestros pedazos rotos con preciosidad, y las roturas visibles pueden llamar la atención a otros sobre la gracia de Cristo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos la serie Descanso en Cristo. Ya puedes adquirir en tu librería Yatpa más cercana el libro Una hora de reflexión, una valiosa herramienta para el verdadero descanso. Suscríbete y comparte. Recuerden que juntos podemos crecer más. A nivel de la Iglesia Adventista, todos nosotros conocemos ADRA, la Agencia para el Desarrollo y Recursos Asistenciales. Durante la pandemia, ellos no han dejado de trabajar. Veamos hoy lo que trae el relato misionero acerca de la obra que realizan. La Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales, ADRA, es el brazo humanitario global de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Somos un equipo de más de 10,000 dedicados voluntarios en más de 100 países que cada día sirve incansablemente a la gente más vulnerable del mundo. Durante décadas, ADRA ha respondido a algunos de los desastres y crisis más devastadores. Pero nada nos había preparado para una pandemia global. El COVID nos obligó a repensar y rediseñar la forma como enfrentar una nueva crisis. Durante la pandemia, ADRA estableció un equipo de trabajo global COVID-19 para dar una respuesta. En semanas, el equipo de trabajo había establecido una estrategia para servir a las personas vulnerables de todo el mundo. ¿Y cómo fue? En respuesta a la pandemia, ADRA creó 422 proyectos para servir a 20 millones de personas en 96 países. ADRA se les arregló para satisfacer las necesidades como ayuda de generosos socios. El uso estratégico de los fondos permitió que la respuesta de ADRA fuese más de 26 millones de dólares, en gran parte gracias a las estrechas colaboraciones entre la Iglesia Adventista, gobiernos, Agencia de Naciones Unidas, corporaciones y otras organizaciones sin fines de lucro. Por cada dólar que invirtió ADRA, nuestros asociados aportaron 7. Nuestro trabajo por la Iglesia tuvo un éxito mayor. Casi 70% de todos los proyectos de respuesta al COVID-19 se hicieron en conjunto con nuestra iglesia. Los adventistas de todo el mundo se unieron para apoyar a la misión ADRA, se unieron para solidarizar con aquellos que sufren y siguen sufriendo, para que todos vivan como Dios quería. Gracias a nuestra asociación con la Iglesia Adventista y otras agencias, en cambio, ADRA trabaja a las 24 horas del día para contrarrestar las consecuencias de la pandemia. Durante años, ADRA ha cuidado la salud de las comunidades, porque entendemos que cuando se afecta la salud, lo demás importa poco. Por eso hemos apoyado proyectos sobre salud alrededor del mundo, para evitar que la gente sea más vulnerable ante la enfermedad. Asegurar la salud familiar nunca ha sido tan importante como durante esta devastadora pandemia. Para mitigar el impacto del virus, desarrollamos 97 proyectos de salud que ayudaron a más de 5 millones de personas en el mundo. Junto a las instituciones adventistas de salud, ayudamos a muchas personas. Asimismo, ADRA estableció toneladas de insumos de protección personal a hospitales y centros de salud para que trabajadores y pacientes pudieran estar protegidos. A través del medio de comunicación adventista, ADRA también envió importantes mensajes de salud a millones de personas sobre el lavado de manos y las precauciones adecuadas para reducir la propagación del virus. ADRA también entiende que el agua y la sanitación son determinantes en estos tiempos, especialmente antes una crisis sanitaria. La sanitación es muy importante para frenar la propagación del virus, y ADRA se ha asegurado de que las personas alrededor del mundo tengan acceso a estaciones para el lavado de manos, alcohol y adecuados protocolos sanitarios. Este año nuestro equipo de trabajo ha adoptado 89 proyectos para abordar las necesidades de agua y sanitación. Más de 4 millones de personas han tenido acceso a ellos.
Sin embargo, pocas crisis pueden igualar la desesperación mundial por el hambre. Con mercados colapsados, economías quebradas y millones perdiendo sus empleos, los alimentos escasearon y se escarecieron. Familias que nunca habían pasado hambre hacían fila en los bancos de alimentos y centros de distribución. Los niños se saltaban comidas. Muchos sintieron el dolor y el hambre y la desesperanza. Por eso ADRA gastó $5,8 millones para asegurar que las familias vulnerables del mundo no pasaran hambre. Al norte de Colombia, ADRA trabajó con la Iglesia Adventista para ayudar a 100 familias indígenas Guau que no podían trabajar ni ganar dinero para que recibieran canastas de alimentos durante toda la pandemia. En total, nuestro equipo de trabajo implementó 134 proyectos para alimentar más de 6 millones de personas en el mundo. En tiempos de inestabilidad y confusión, de quiebre de los sistemas de apoyo, la salud mental sufre y las personas se sienten solas. ADRA las acompaña en estos tiempos de gran sufrimiento. 58 de nuestros proyectos de COVID-19 están diseñados especialmente para apoyo psicosocial. 2,6 millones de personas nos han contactado a través de estos proyectos y han aprendido que no están solas. Desde que comenzó nuestro equipo de trabajo COVID, nuestros 422 proyectos han asegurado a 20 millones de preciosas vidas que no serán derrocadas por la pandemia. Este ejemplo ha dado esperanza a millones más. La respuesta de ADRA crece y nuestro esfuerzo aumenta para ayudar a las comunidades a recuperarse en el largo plazo. Nos enfocamos en las áreas de resiliencia, reconstrucción de vidas y educación para todos los niños. Si bien es cierto que los efectos globales del nuevo coronavirus no tienen precedentes, también es cierto que ADRA y la Iglesia Adventista tienen una capacidad aprobada para estar en la altura de la ocasión. Somos los pies y las manos de Jesús para que todos vivan como Dios quería. Ni siquiera una pandemia puede cambiar eso. Muy buenos días, familia adventista de Interamérica, y muy feliz sábado. Hoy les saludo con gusto y de manera muy especial. Quiero dirigirme a los más pequeños, porque en todo el mundo estamos celebrando como iglesia que las niñas y niños, al igual que los jóvenes y adultos, también son llamados para servir a Jesús. Hay en la Biblia un sinnúmero de historias de niños que fueron llamados por Dios y con la ayuda de sus padres, familia, amigos y miembros de iglesia pudieron marcar una diferencia en su época y dejarnos grandes lecciones de liderazgo y servicio, pero sobre todo de entrega a Dios. Pensemos, por ejemplo, en David. Fue llamado desde que era un pequeño pastor de ovejas. Con su fe en Dios venció a un gigante y más adelante llegó a ser un rey. ¿Y qué tal Samuel, que siendo un niño escuchó la voz de Dios cuando lo llamaba? Al crecer fue un profeta y juez en Israel. ¿Recuerdas al pequeño Josías? Tenía solamente 8 años de edad cuando comenzó a reinar. Y mira lo que dice la Biblia en el segundo libro de Crónicas, capítulo 31, versículo 2. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Durante las últimas semanas, los niños adventistas han tenido una experiencia maravillosa de encuentro con Dios por medio de los cursos bíblicos de vacaciones. Y al cierre de todas estas actividades, este sábado, en todo el mundo, la Iglesia Adventista del Séptimo Día lo dedica para enfatizar en la importancia que tienen los niños y las niñas para aceptar el llamado que el Señor les hace desde pequeños,
para que puedan escuchar su voz y responder a su llamado diciendo: sí, Señor, yo iré. Feliz sábado a todos. Abraham vivía en la tierra de su padre con su esposa Sarai y su sobrino Lot. Allí tenía todo lo necesario para vivir cómodamente. Pero un día, Dios le habló a Abraham y le dijo: sal de la tierra de tu padre y de tu familia y ve al lugar que yo te mostraré. Y ahí haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así lo hizo Abraham. Salió con todas sus pertenencias, su esposa y su sobrino, y caminó por donde Dios lo guió, hacia la tierra prometida que Dios le daría. Después de un tiempo, Lot, el sobrino de Abraham, decidió irse a otro lugar y tener una familia. Abraham junto con su esposa Sarai quedaron solos, y allí Dios les dijo: levanta ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y tu descendencia será tan numerosa como la arena del mar y las estrellas del cielo, que de multitud no se podrán contar. Abraham creyó lo que Dios le decía. Sin embargo, él pensaba: ¿cómo podría tener una descendencia tan grande si no tenía hijos? Pues su esposa Sarai era estéril. Entonces Abraham le preguntó a Dios: ¿cómo puedo hacer esto si no tengo hijos? Mira al cielo y cuenta las estrellas. Y Abraham le respondió: no se puede, son demasiadas. Así será tu descendencia, que de multitud no se podrá contar, contestó Dios. Pero para eso debo cambiar tu naturaleza. Pues tu nombre no será más Abraham, sino Abraham, que significa padre de multitudes. Y tu esposa no se llamará más Sarai, sino Sara, que significa madre de naciones. En respuesta, Abraham creyó completamente a Dios. Pasado el tiempo, siendo Abraham de 100 años de edad y Sara de 90, tuvieron por fin respuesta a la promesa. Había llegado un hijo, al cual llamaron Isaac. Todos estaban muy felices. A partir de ahí, Dios se encargó que su descendencia fuese como las estrellas del cielo. William Tyndale perdió todo al poner a Dios en primer lugar. Aún así, no se rindió. ¿Cómo puede su ejemplo ayudarnos a poner a Dios en primer lugar hoy? En el siglo XVI, la Iglesia Católica Romana prohibió que la gente normal leyera y entendiera la Biblia. Los que desafiaban la autoridad de la Iglesia, en especial la del Papa, eran perseguidos. El papado se convirtió en la bestia apocalíptica descrita en la Biblia. Durante este período oscuro de la historia de la humanidad, William Tyndale fue una luz en la oscuridad que ayudó a cambiar el curso de la historia humana al hacer que la Biblia fuera accesible en inglés. La traducción de Tyndale fue la primera Biblia en inglés que se tradujo directamente de los textos en griego y hebreo. También fue la primera traducción al inglés en utilizar la última tecnología de la época, la imprenta, para difundir la palabra de Dios. Esto condujo a un conflicto directo con la Iglesia Católica, que creía que la población en general no tenía la capacidad de entender la Biblia y necesitaba que la Iglesia lo hiciera por ellos. Huyendo de Inglaterra, Tyndale buscó refugio en el territorio flamenco del emperador católico Charles V. En 1535, Tyndale fue encarcelado por más de un año en el castillo Vilvoorde-Fulfer en las afueras de Bruselas. En 1536, él fue condenado y ejecutado por herejía. Su última oración fue para que se abrieran los ojos del rey de Inglaterra. Poco después de la ejecución de Tyndale, por poner a Dios en primer lugar,
el rey de Inglaterra compiló y aprobó la Biblia King James. La Biblia es la base de la sociedad occidental y Tyndale realmente ayudó a cambiar el mundo al llevar las Sagradas Escrituras a la gente común. Dios nos llama a ayudar a personas de todas las naciones, tribus, pueblos e idiomas a entender la Biblia para que puedan encontrar la libertad, la cura y la esperanza en Jesús. Cuando somos fieles con nuestros diezmos y nuestras ofrendas regulares, estamos ayudando a llevar el mensaje de los 3 ángeles a todo el mundo, como Dios ha ordenado. Poner a Dios en primer lugar al patrocinar misiones y misioneros es crucial. Sin embargo, también debemos invertir nuestro tiempo en inspirar a quienes nos rodean a conocer más sobre el amor de Dios. William Tyndale eligió poner a Dios en primer lugar, incluso cuando le costó todo. Su valentía nos inspira hoy. Jesús renunció a todo para redimirnos y su amor nos inspira a poner su reino en primer lugar en nuestras vidas. Al devolver nuestros diezmos y las ofrendas regulares, seamos desafiados a poner a Dios en primer lugar. Hoy nuestros templos están cerrados. Tampoco podemos reunirnos con nuestros grupos pequeños. Pero la iglesia sigue más viva que nunca. Así como los primeros cristianos, cada hogar se ha convertido en una casa de esperanza. Mientras el mundo está en pausa, nuestra fe sigue viva. Adoramos el día sábado. Descubrimos nuevas maneras para seguir hablando a otros del amor de Dios y de su segunda venida. Pero muchos miembros fieles se preguntan, ¿cómo podemos devolver a Dios aquello que le pertenece? Para hacerlo, tienes 2 alternativas. Puedes hacer una transferencia directa a la cuenta de tu asociación o misión, utilizando los datos que aparecen al final de este video. Después envía una fotografía del comprobante al tesorero de iglesia por correo electrónico o WhatsApp, junto con todos los datos que se colocan en el sobre tradicional. No olvides detallar los montos de diezmos y ofrendas. Si no te es posible realizar una transferencia, guarda tus diezmos y ofrendas en un lugar especial y ponte en contacto con tu pastor para conocer la forma de hacerlos llegar a la tesorería de tu iglesia. Tus diezmos y ofrendas son resultados de tu fidelidad a Dios y permiten que la obra del Evangelio siga adelante. Las bases de nuestras constituciones y nuestras leyes están cimentadas en documentos antiguos. Uno de ellos lo veremos hoy en el capítulo 10 de la serie Linaje, la Magna Carta. Linaje. Magna Carta, los cimientos de la libertad, episodio 10. La Magna Carta se firmó hace aproximadamente 800 años aquí en Runnymede. Es un documento de importancia civil y religiosa para Inglaterra y también para el resto del mundo. El escenario detrás de la firma de la Carta Magna fue la increciente tensión entre el rey de Inglaterra y el Papa, quien tenía la autoridad de nombrar al obispo de Londres y el de Canterbury. En ese momento el monarca reinante en Inglaterra era el rey Juan y probablemente uno de los más débiles. El papa de aquel entonces era Inocencio III, uno de los papas más fuertes. En su lucha el papa finalmente gana. Como el rey no podía contar con el apoyo de los varones, ya que entre ellos estaban enfrentados, finalmente cede ante el legado del papa en el año 1213. Incluso pone su corona a los pies como muestra de sumisión. También acepta pagar 1000 marcos al año y decreta que si alguno de sus sucesores se llegara a romper el acuerdo, perdería toda la autoridad en el reino. Inglaterra había sido humillada.
Los varones estaban atónitos y actuaron. Jamás serían esclavos del Papa. El asunto de la soberanía nacional y el pago de dinero a cambio de beneficios espirituales ponían en peligro al país. Temían, y con razón, que este pudiera ser el primer paso de un curso de acontecimientos que harían que el Papa colocara a quien él quisiera en el trono de Inglaterra, extralimitando su autoridad en los asuntos nacionales. Estos fueron los principales motivos que los llevaron a firmar la Carta Magna el 15 de junio de 1215. La primera cláusula indicaba: la Iglesia de Inglaterra será libre y mantendrá plenamente sus derechos y sus libertades íntegras. Este punto será importante en los próximos 150 años. El dinero que debía ser pagado a Roma de forma continua se pagó solo de forma esporádica. Esta fue una de las principales razones que causaron los primeros desacuerdos de John Wycliffe con Roma. Otro aspecto esencial de la Magna Carta fue que ayudó a establecer algunos aspectos de la ley. El rey y los legisladores estaban sujetos bajo la misma ley que ellos mismos habían escrito. A los acusados se les garantizaba el derecho de ser juzgados por un jurado formado por iguales. Estas y muchas otras cláusulas formaron los cimientos de la ley y la justicia que conocemos hoy día. Muchos de los principios de la Magna Carta formaron la base de la Constitución y la Carta de los Derechos en Estados Unidos. De hecho, este monumento ha sido pagado por la ABA, el Colegio Oficial de Abogados de los Estados Unidos. Hoy quedan 4 copias originales de la Magna Carta. Una en el Castillo de Lincoln, otra en la Catedral Santa María de Salisbury y 2 en la Biblioteca Británica. Los principios de la Magna Carta perviven hasta hoy y son un testigo de que debemos salvaguardar nuestras libertades civiles, de que debemos proteger nuestras libertades civiles. Debemos emplear el tiempo que tenemos ahora en difundir el Evangelio mientras tenemos la oportunidad. Hoy contamos con la presencia del hermano Miqueas Fortunato, quien es el encargado de distribución de Hope Channel Interamérica, el canal de nuestra iglesia, y estamos seguros que en cada uno de los países, en cada una de las cableras donde ha llegado este canal, se han recibido palabras de esperanza. Gracias, hermanos Miqueas, por ser un amigo de esta casa de producción. Gracias por estar dispuesto y sobre todo gracias por ponerse en manos del Espíritu Santo para enseñarnos hoy a través del mensaje escrito. Dios le bendiga. Estamos dispuestos a escucharle. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Para su servidor es un privilegio, es un honor ser invitado en este programa tan especial. Gracias a la administración de la Unión Venezolana Occidental, en la persona de su presidente, el pastor Orlando Ramírez, un hombre abanderado de las comunicaciones, que siente pasión por las comunicaciones. Qué bueno que es así, qué bueno tener en una unión un presidente con esta visión. Muchas gracias a mi amigo Moisés Aponte, director de comunicación de esta unión. Es un privilegio para mí estar con ustedes y abrir la palabra de Dios y reflexionar en algún mensaje que Él tiene para nosotros y que es importante que prestemos atención. Yo quisiera rememorar con ustedes ese momento cuando Absalón, uno de los hijos del rey David, había traicionado a su padre. Es una historia bastante conocida. Y como consecuencia, Absalón fue perseguido y muerto, y ahora alguien debía llevarle la noticia al rey de que su hijo había muerto. Era una tarea delicada. A nadie le gusta dar malas noticias y
Aquí nos encontramos entonces con el relato del segundo libro de Samuel en el capítulo 18 a partir del versículo 19. Pero antes de abrir la palabra de Dios, yo quisiera que oremos y pidamos su dirección en estos momentos. Oremos. Cariñoso Padre que estás en los cielos, gracias por tu amor, gracias por darnos esta oportunidad de hablar a esta audiencia, a este gran número de comunicadores aquí en el occidente de Venezuela. En este programa donde se están presentando nuevas formas de hacer las cosas, donde se está mejorando todo el sistema, donde hay proyectos interesantes. Te pedimos, oh Señor, que tú estés con nosotros en esta reunión. Ahora, al abrir tu palabra, que tu Espíritu Santo hable a cada corazón y que nos uses y que seas tú quien hable a través de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, ahora sí abramos la palabra de Dios y vayamos al segundo libro de Samuel, el capítulo 18, el versículo 19. Ya decíamos que alguien tenía que correr para dar la noticia, para llevar el mensaje. En esos tiempos no existía el internet como lo tenemos hoy, no existía la radio tal y como la conocemos hoy, la televisión. Los medios audiovisuales no existían como los conocemos hoy, pero existían medios de comunicación. Habían mensajeros que corrían, eran muy diestros, capacitados, tenían velocidad y sabían correr, ir de un punto a otro y dar la noticia. Y allí empieza el relato. Segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículo 19. Dice el texto bíblico. Entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, dijo, correré ahora y daré al rey las nuevas de que Jehová ha defendido su causa de la mano de sus enemigos. Ahimaas era un mensajero, era un pregonero, era un atalaya. Ezequiel, el capítulo 3, versículo 17, nos da a nosotros una idea de lo que era un pregonero, un atalaya. El texto dice, hijo de hombre, te he puesto como centinela para Israel. Cada vez que recibas un mensaje mío, adviértele a la gente de inmediato. Un atalaya, un centinela, un pregonero, estaba para pregonar la verdad. Tenía la autoridad dada por Dios para comunicar el mensaje, para advertir. Y yo creo que hoy aquí en esta reunión hay muchos atalayas, hay muchos centinelas. Dios te ha llamado a esa solemne responsabilidad de comunicar su verdad. Dice Amós, capítulo 8, versículo 11, ciertamente se acerca la hora, dice el Señor soberano, cuando enviaré hambre a la tierra, y no será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de escuchar la palabra del Señor. No sé cómo puedes unir estos conceptos. Dios te ha llamado como un centinela, como un atalaya. Y por otro lado dice Amós que la gente tiene hambre de oír la palabra del Señor. Me gusta que utilice el verbo oír. No dice ver, dice oír. La gente vive en función de eso. La gente está viviendo en este tiempo en el pienso, siento y quiero. Y es un desafío para nosotros hoy compartir el mensaje, porque hay personas que tienen hambre de escuchar. Y no sé si te ha pasado que a veces tienes hambre, pero crees que lo que necesitas es comida chatarra, porque solo estás pensando en llenar tu hambre.
pero hay hambre de escuchar la palabra de Dios. ¿Dónde estamos nosotros? En esta sociedad que está tan conectada, ¿cómo podemos dar un mensaje a esta sociedad? Ahimaas debía dar un mensaje y debía ser presto y darlo de manera clara. Asimismo, Dios nos ha llamado hoy a nosotros a dar un mensaje presto y a darlo de forma clara. Dios nos ha puesto como centinelas, atalayas, locutores, productores, comunicadores. Y debemos de dar ese mensaje. Y a veces el tema no es saber cuál es el mensaje, porque estamos muy claros de cuál es el mensaje. Si yo preguntara hoy aquí cuál es la misión, todos sabemos cuál es la misión. A veces nuestro tema principal es cómo comunicar esa misión. Pero vayamos al texto bíblico. Segundo libro de Samuel, capítulo 18, y a partir del versículo 30, respondió Joab: hoy no llevarás las nuevas, las llevarás otro día. No darás hoy la nueva, porque el hijo del rey ha muerto. Y Joab dijo a un etíope: ve tú y di al rey lo que has visto. Y el etíope hizo reverencia ante Joab y corrió. Entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, volvió a decir a Joab: sea como fuere, yo correré tras el etíope. Y Joab le dijo: hijo mío, ¿por qué has de correr tú si no recibirás premio por las nuevas? Mas él respondió: sea como fuere, yo correré. Entonces le dijo: corre. Corrió pues Ahimaas por el camino de la llanura y pasó delante del etíope. Y David estaba sentado entre las dos puertas, y el atalaya había ido al terrado sobre la puerta en el muro, y alzando sus ojos miró y vio a uno que corría solo. El atalaya dio luego voces y lo hizo saber al rey. Y el rey dijo: si viene solo, buenas nuevas trae. En tanto que él venía acercándose, vio el atalaya a otro que corría, y dio voces el atalaya al portero diciendo: he aquí otro hombre que corre solo. Y el rey dijo: este también es mensajero. Y el atalaya volvió a decir: me parece el correr del primero como el correr de Ahimaas, hijo de Sadoc. Y respondió el rey: ese es hombre de bien y viene con buenas nuevas. Entonces Ahimaas dijo en alta voz al rey: paz. Y se inclinó a tierra delante del rey y dijo: bendito sea Jehová Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor el rey. Y el rey dijo: ¿el joven Absalón está bien? Y Ahimaas respondió: vi yo un gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey y a mí tu siervo, mas no sé qué era. Y el rey dijo: pasa y ponte allí. Y él pasó y se quedó de pie. Interesante. Ahimaas pidió, casi imploró correr, insistió varias veces, le suplicó al general Joab: déjame correr, déjame comunicar la noticia. Finalmente, el general se lo permitió. Y lo hizo también. Ahimaas corrió tan bien que superó al primer mensajero. Pasó por delante del etíope. Ya el etíope le llevaba ventaja, pero Ahimaas corría tan bien que lo superó. El problema de Ahimaas era que no tenía ningún mensaje que entregar. En realidad, Ahimaas corrió y corrió bien, pero no se animó a dar la noticia por la que había corrido. Prefirió mirar hacia otro lado, hablar de otra cosa, y por eso David lo dejó de lado.
Lo dejó de lado esperando a que llegara un mensajero que de verdad tuviese un mensaje que dar, que dé una información definitiva. Y yo pienso que esto es un llamado para nosotros que debe hacernos reflexionar. En este mundo donde la audiencia está esperando una buena noticia de nuestra parte, ¿se la comunicaremos? ¿Sabemos nosotros cuál es el mensaje? Ahimaas corrió, pero no comunicó el mensaje. Para Ahimaas era fácil dar el mensaje. El rey estaba esperando el mensaje. Pero hoy vivimos en un mundo donde también hay personas que son indiferentes a Dios. Hay personas que usted se cansará de invitar a la iglesia y que nunca vendrán a ella. Vivimos en una cultura de cambio. Y si somos inflexibles, vamos a perder las oportunidades. Podemos correr, podemos tener los mejores tenis. Ahimaas tenía los mejores tenis. Yo quisiera imaginarme que tenía unos Nike, unos Nike. Quería correr. Tenía buenas herramientas. Sabía correr. Y qué bueno que hoy nosotros estamos aquí para unirnos más, para mejorar nuestras estrategias, para estar más cerca en este equipo de colaboración, porque no podemos darnos el lujo de perder las oportunidades. Hoy estamos aquí para innovar, porque no es suficiente con mejorar las cosas, tenemos que hacer cosas nuevas. Ahimaas era un profesional, tenía los tenis adecuados, corría mucho. Y hoy aquí entre nosotros, yo sé que hay muchos dones, pero ¿estamos dispuestos a dar el mensaje que Dios nos ha llamado a dar? ¿Estamos nosotros claros de por qué estamos aquí? ¿Estamos nosotros comunicando para entretener o para salvar? Miren el versículo 29. Y el rey dijo, ¿el joven Absalón está bien? Y Ahimaas respondió, vi yo un gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey y a mí tu siervo, mas no sé qué era. No sé cuál era el mensaje. A veces nosotros nos comportamos como Ahimaas, como comunicadores. Salimos, corremos, nos mostramos, somos reconocidos, demostramos nuestras habilidades, capacidades, tenemos velocidad, fluidez, entonación. Pero no decimos lo que tenemos que decir. Nos quedamos a veces en el entretenimiento. Cuando llega el momento central de la experiencia, el verdadero motivo por el cual corrimos, cambiamos de tema. Nos escondemos detrás de palabrerías. Y como mensajeros debemos correr para informar. De otro modo, no tiene sentido correr. Hoy se requieren comunicadores que estén claros de la misión que Dios les ha dado. Si corremos y no informamos, somos un fiasco. Nos convertimos en un fraude, en una mentira. Pero qué bueno que como comunicadores nosotros estamos conscientes que no estamos aquí para correr por correr y mostrarnos, sino que estamos aquí para dar el mensaje de esperanza que el mundo necesita. No es solamente hacer programas bonitos. Hoy el mundo está esperando, ávido de que nosotros le hagamos de frente la invitación a aceptar a Jesús. El mundo no merece nuestro silencio, el mundo no merece nuestra indiferencia, el mundo no merece
nuestro balbuceo imposible a veces de descifrar, a veces con un lenguaje poco entendible para el pueblo, el mundo merece palabras claras, precisas, que hablemos con el sabor y en el lenguaje del pueblo para ser entendidos. Debemos dar un mensaje claro. No podemos estar hablando un mensaje que las personas no puedan entender. Hoy, reunidos aquí, porque en esta unión occidental se está dando un nuevo paso que nos coloca en una posición más favorable para cumplir la misión, debemos sentir gozo y renovar nuestro compromiso de comunicar la misión. El desafío es hoy correr hacia donde están las personas. Los tenis se van a gastar, pero vamos a correr y vamos a llegar con el mensaje. Allí afuera las personas están encerradas en edificios inaccesibles, personalmente desconectadas, pero muy conectadas con los medios de comunicación. Y tenemos nosotros la oportunidad de cumplir con el llamado que Dios nos ha hecho y llegar hacia esas personas. En los últimos años, la comunicación en nuestra sociedad ha cambiado dramáticamente. La pandemia del COVID-19 ha cambiado aún más y ha puesto a las personas todavía mucho más orientadas hacia los medios de comunicación. La palabra clave de hoy es conectividad. Todo el mundo quiere estar conectado, todo el mundo quiere estar informado. Y hoy esta unión está dando un paso importante. Yo quisiera felicitar al liderazgo de esta unión por el apoyo a las comunicaciones, porque organizan este encuentro que nos ayuda a clarificar el camino, a saber en qué dirección estamos corriendo y por qué estamos corriendo y cuál es el mensaje que debemos de dar. No se trata de hacer lo mismo, se trata de hacer cosas diferentes. Allí está la innovación. Hay muchas personas conociendo a Jesús a través de la radio. Y esto se debe a ustedes, comunicadores, que están claros de cuál es el mensaje que hay que dar a las personas. La radio no está para entretener. Aimaas intentó entretener al rey. Mira, allí había mucho alboroto y el rey lo puso a un lado. Cuando usted crea que usted está para entretener, la gente lo va a poner a un lado. Este mundo necesita un mensaje claro. Este mundo necesita un mensaje firme y decidido. La radio existe para brindar esperanza. La radio no pasará porque es un medio muy emocional. Porque la radio nos late, somos sonido. Podrá en un futuro cambiar la forma como la conocemos hoy, pero no pasará. Hay personas necesitadas que necesitan de consuelo, que necesitan un audio de esperanza. Hay personas necesitadas, agobiadas por las deudas, personas desesperadas, enfermos, en crisis. Hoy pongamos a las personas en contacto con Jesús a través de la radio. Hoy renovemos nuestro compromiso de correr con un mensaje certero, con un mensaje claro para comunicar a las personas que Cristo viene muy pronto y que este mundo, como lo conocemos, muy pronto dejará de existir y Dios vendrá a buscar a aquellos que lo han aceptado para llevarlos a vivir por siempre en la tierra nueva. Comunicadores, que Dios nos bendiga. Que Dios nos ayude a correr con propósito, no a entretener, no a mostrar nuestras habilidades, no a destacarnos nosotros, sino a levantar a Cristo Jesús para que esta generación, para que esta audiencia
lo conozca. Desde Hope Radio Interamérica les abrazamos y estamos allí a sus órdenes para apoyarles, gozosos de trabajar con ustedes en esta red de colaboración y de ser parte de aquellos que dicen a la audiencia: Maranata, Cristo viene. Que Dios nos bendiga. Todos somos Hope. No importa en la situación en la que nos encontremos, Dios siempre estará guiando a su iglesia y a cada uno de nosotros a través de las circunstancias, buenas o malas, que nos toque vivir. Estamos muy agradecidos con Dios por haber compartido contigo este espacio Sábados de Esperanza. Seguimos deseándote un resto de sábado feliz y una bendecida semana. Y estamos ansiosos de podernos encontrar el próximo sábado para seguir adorando a nuestro Dios y seguir compartiendo con muchas otras personas todas estas palabras que de alguna manera alivian el espíritu. Recuerda, si sabes de alguien que necesita escuchar estos mensajes, comparte el link a través de cada una de tus redes sociales. Dios les guarde, Dios les acompañe y les siga prosperando. Oremos. Gracias, querido Dios, por acompañarnos, por guiarnos y por cuidarnos. Quédate con cada uno de nosotros y derrama bendiciones hasta que sobreabunden. Ayúdanos a alabarte y adorarte como solamente tú te lo mereces. Todas estas cosas te las agradecemos y te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ya estamos de vuelta y qué alegría el poder adorar y alabar a Dios juntos. Pero para que esto sea posible y seguro, necesitamos seguir estas normas de protocolo, control, previsión y bioseguridad, porque el COVID aún está con nosotros. Recuerda, es tu responsabilidad evitar los contagios. Liturgia. Las reuniones están autorizadas los fines de semana, única y exclusivamente hasta las 12 del mediodía. Así que no podremos realizar actividades como sociedad de jóvenes y otros cultos regulares o reuniones presenciales, como tampoco las reuniones de grupos pequeños durante la semana hasta nuevo aviso. Nuestra actividad de culto debemos restringirla a un tiempo máximo de 1 hora y media. Las personas que van a participar de la programación litúrgica deberán encontrarse a una distancia de 4 metros del público. Se reducirá el número de cantantes y participantes con instrumentos. Además de cumplir con el distanciamiento, no deberán compartir instrumentos y micrófonos. El servicio de canto y alabanza debe ser reducido, recordando que solo tenemos 1 hora y media máximo para llevar adelante el servicio religioso, y también porque al cantar realizamos esfuerzo de voz, aumento de su volumen y propensión a producir más saliva y expulsión en gotas de la misma, y esto es un vehículo de contagio, por lo tanto se recomienda su reducción al máximo. Respetando estas normas y siguiendo las recomendaciones, disfrutaremos de una experiencia espiritual inolvidable junto a nuestros hermanos. Ya estamos de vuelta, pero recuerda, es tu responsabilidad evitar más contagios.